Bienvenidos a este canal donde hablamos de psicología y filosofía, pero bueno, en este video voy a hablarles un poquito de cuál fue mi proceso, cuál fue mi experiencia autopublicando un libro, desde cuál fue mi proceso creativo, desde los costos, desde si es muy caro o no muy caro, si es muy difícil o no muy difícil. Entonces todo ese proceso se los voy a comentar y se los voy a platicar en este video hasta llegar a lo que se conoce como el libro en físico, ¿no? Entonces pues vamos a comenzar. Antes que nada, como forma de introducción, yo quiero hablarles un poquito acerca de las facilidades que nosotros llegamos a tener en la actualidad. Antes tú dependías mucho de una editorial, Planeta, Diana, para publicar un libro, y muchas veces la editorial no te contestaba o dependías al 100% de esa imprenta. Pero ahora en la actualidad la verdad es de que no necesitas tú de una editorial grande para publicar un libro de tus sueños, si ese es tu sueño, o para publicar cualquier cosa que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya hay muchas facilidades, ¿no? También a mí, por ejemplo, me gusta la música y ya tampoco necesito un estudio súper grande y muy costoso para hacer una canción. Basta simplemente con tener una computadora, un micrófono, una guitarra y listo. Y aparte son resultados muy buenos, o sea que muchas veces no se distingue el resultado cuando es de algo profesional a cuando es algo autopublicado por ti mismo. Y si hablo un poquito acerca del proceso creativo, en mi caso, pues yo conozco muchas personas que se inspiran de diferentes formas, ¿no? Desde tener experiencias, desde irse a encerrar a lugares, desde correr, desde viajar a hacer ejercicio, inspirarse, escribir, lo que tú quieras. En mi caso, ¿cuál fue el proceso creativo? Bueno, para empezar, este libro son poemas, es un poemario y son 30 poemas. Lo escribí más o menos como en un lapso de unos 3 meses y yo tenía la meta de escribir 3 a 4 poemas cada semana. Entonces digamos que esa era mi meta. Había días donde los poemas y los versos fluían muy rápidamente, una hoja, 2 hojas, 3 hojas, y pasaba allí media hora, una hora. Y había días donde simplemente no me funcionaba nada. Escribía y lo volvía a borrar porque no me gustaba cómo quedó, o simplemente no se me ocurría nada, por más que estaba inspirado, por más que iba yo a parques, por más que hacía cosas, simplemente no salían, y eso también forma parte del proceso. En mi caso, yo agarraba una libreta y me iba a parques a empezar a escribir. O si no, agarraba mi celular, empezaba a tener audios cuando se me ocurrió una frase cuando iba caminando, y en el momento le escribía, porque si tú no escribes esa frase, después se te olvida y ya no sabes qué show. Algo que quiero mencionar y que creo que es muy cierto es de que tú, antes de ser escritor, me parece que tienes que ser un buen lector. Te tiene que gustar mucho leer novelas, ensayos. Yo, por ejemplo, leí mucha poesía, desde Jaime Sabines, de los clásicos, como un poquito más actuales, como Elvira Sastre o Sara Boom, no sé. Y te tienes que empapar de un montón de esas cosas, porque de ahí vas a agarrar muchas referencias, vas a inspirarte también de otros autores. Pero si tú quieres escribir un libro cuando a ti no te gusta leer, cuando lees muy poco, pues siento yo que no te va a quedar tan bien como una persona que es muy lectora y que le gusta mucho la lectura. Entonces, para ser antes escritor, tienes que ser un muy buen lector. Hubo muchas opciones, o hay muchas opciones para las cuales tú puedes autopublicar un libro. Desde puedes ir a una imprenta a la Ciudad de México. Yo, por ejemplo, vivo en el Estado de México y me queda muy cerca la Ciudad de México. O también puede ser en diferentes páginas como Amazon, como autores editores. Yo en cada uno fui checando los precios y pues cuánto tardaba y cómo era el pago, ¿no? Porque a lo mejor por un libro te marcan lo mínimo. Dices, tu libro no puede costar menos de 100 pesos por lo que cuesta el envío, por lo que cuesta la impresión, por lo que cuesta la publicidad, etcétera. Entonces no lo puedes dar en menos de ese precio. En mi caso, mi libro tiene 100 páginas, en algunas páginas de publicación. Por un libro me costaba 100 pesos imprimirlo, otro 70, otro 80, otro 120. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque si tú los quieres vender, pues obviamente lo tienes que dar un poquito más caro, ¿no? Entonces tienes que checar varias páginas o preguntar en la imprenta donde tú quieres imprimir tu libro, y puede ser de que si imprimes 20, 30, 40, 50, 60, 100, te deje más barato el libro. Entonces también te recomiendo que en cierta forma ahorres un poquito más para que los libros de cada uno sean más baratos. En mi caso yo me decidí imprimirlo en Amazon, porque en Amazon te daban hasta el 60% de las regalías, y aparte las personas de todo el mundo pues lo pueden comprar, y el envío pues tarda aproximadamente unos 3 a 4 días. Pero yo, de todas las opciones que vi, la que más me gustó fue publicarla en Amazon, que de hecho también, si tú buscas en Google, hay un montón de videos, algunos un poquito desactualizados, pero te recomiendo que busques de acuerdo a tu país y te guíes más o menos de cómo es ese proceso de
desde corregir el libro, desde la maquetación, desde el diseño, porque una de las desventajas, si podemos nosotros verlo, de autopublicar es de que tú vas a hacer todo por ti mismo. Y si tú cuentas con un presupuesto muy reducido, como en mi caso, pues te toca aprender Photoshop, te toca aprender Word, te toca aprender a hacer publicidad, lo que tú quieras, ¿no? Si tú quieres ahorrarte eso, pues le puedes pagar a un diseñador gráfico para que te haga tu portada 100% original, le puedes pagar a una persona que haga maquetación para que lo tenga casi casi al siguiente día, pero obviamente eso cuesta. Y si tienes bajo presupuesto, pues lo puedes hacer tú solo, ¿no? Muchas veces yo pienso que aquello que nos traba en tanto a publicar un libro o cualquier cosa en la vida, muchas veces es el miedo. Muchas veces es el miedo a qué dirán, muchas veces a que mi libro no se va a vender, si en tu caso es eso, muchas veces el miedo a equivocarme, a que no les va a gustar mi libro. Yo creo que son esos miedos los que en cierta forma te detienen a realizar tus sueños, pero si tu sueño es publicar un libro, una novela, un poemario, unas recetas, pues yo te aseguro que lo intentes y que lo hagas, que te pongas una meta y que intentes todo lo posible por realizarlo, porque tampoco es tan difícil. Como dije en el inicio, hay muchas herramientas en la actualidad que ya te ahorran mucho ese trabajo de ir y tocar puertas en editoriales grandes. Y no necesariamente tú tienes que ser como que el más inteligente para escribir un libro. Yo creo que se tiene que quitar esa idea de que solamente los intelectuales escriben libros, solamente las personas muy, muy inteligentes son capaces de escribir libros. Conozco personas que escriben prácticamente de todo tipo. Y tú también puedes escribir de todo. Por ejemplo, si tú eres muy buena en la cocina, puedes hacer un libro acerca de recetas. Si tú eres muy buena contando chistes, puedes hacer un libro de tus chistes, de tus mejores chistes. En mi caso fue la poesía porque yo me considero que en cierta forma tengo una facilidad de escribir o plasmar aquellas cosas que intrínsecas de mí hacia el papel, ¿no? De forma de conclusión puedo decir que escribir o publicar un libro sí requiere de su tiempo y tienes que tener mucha paciencia, pero no es algo difícil ni complejo. Siempre y cuando te informes bien, veas muchas referencias en canales de YouTube, este, tengas esa motivación de publicar un libro, porque también el hecho de tener tú ya tu libro físicamente y regalarlo o venderlo o tenerlo en tu estantería, pues no muchos tienen esa convicción, esa motivación de tener un libro. Son muy pocos, de hecho. De por sí México es un país muy poco lector y todavía es muy, muy, muy poco más, un poco menos eh, que sean escritores. Entonces, pues básicamente es eso. Próximamente en otros videos hablaré más específicamente de este libro. Voy a leer algunos poemas, voy a recitar un poquito más a fondo el proceso creativo, algunos tips, etcétera. Y voy a hacer una reseña total de este libro que yo le titulé Navegantes y por lo cual también lo encuentras en Amazon. Así es que pues, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y esperen próximos videos de Navegantes. Gracias.